Hoy inició la audiencia de imputación de cargos de Emilio Lozoya por el presunto soborno con $3 millones por parte de Altos Hornos de México para que Pemex compre la planta de agronitrogenados pese a su pésima condición y con sobreprecio. Sobre las acusaciones, Emilio Lozoya ha informado que no es ni responsable ni culpable de los cargos que se le imputan y ya aseguró que está dispuesto a demostrarlo. Caiga quien caiga. Se han ido a un receso. En este momento hay un receso como parte de la audiencia de Emilio Lozoya, audiencia de imputación, la audiencia inicial. Así que estoy aprovechando justo esta pausa, un receso que va a terminar a las 5 de la tarde, dentro de unos 15 minutos, y que se esperan muchas cosas, pero ya estaré informando oportunamente. Antes de irnos con la información, quiero recordarte que estoy compartiendo el detalle de lo que está ocurriendo en esta conferencia, en esta audiencia, en mi blog, en mi página de internet, elcaporal.mx. Esto es lo que he estado compartiendo a lo largo desde que inició la misma audiencia y estoy actualizando esta misma página para que la conozcas, para que entres, también actualices y veas cómo, de hecho aquí lo notifico, a las 4:20 se fueron a un receso que está considerado que termine a las 5 de la tarde. Voy a obviar entonces que se saben los detalles de esta misma audiencia y me voy con los temas relevantes, con los puntos relevantes de este ejercicio. Recordemos, se trata de la audiencia inicial, de la audiencia de imputación, en donde le informan a Emilio Lozoya por qué ha sido detenido y le piden al juez que pues se le inicie un proceso, se le vincule a proceso a Emilio Lozoya. En este caso, el tema es por el presunto soborno que recibió por parte de Altos Hornos de México para que compre Pemex una planta chatarra. Y lo acusan de haberle dado dinero, parte de Altos Hornos de México, a Emilio Lozoya para hacer esta operación. Vaya, resultó beneficiado Emilio Lozoya para una afectación a Pemex en específico. Después de que fueron instalados formalmente quienes se dijeron quiénes eran los abogados, los representantes de la Fiscalía General de la República, los representantes de los que acusan. En este caso, quienes denuncian son dos, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera. Una vez que quedó asentado esto, entonces se empezaron a exponer los motivos por los cuales fue detenido Emilio Lozoya. La primera revelación, el primer punto que desconocíamos y que fue precisado. A las 10:25 de la mañana, la Fiscalía General de la República le informó al juez que antes de que fuera extraditado Emilio Lozoya, España le entregó a México, autoridades españolas entregaron reportes médicos de Emilio Lozoya. Reportes médicos, parte de estos estudios que le hizo la Fundación Alarcón Hospital, en donde le fue diagnosticado a Lozoya, estando en España, anemia, astenia de 5 días de evolución y el síndrome de Barrett. Por lo cual le iniciaron un tratamiento con hierro oral. Ya una vez que llegó a México es cuando ahí ya nos enteramos que tenía ciertos padecimientos, dolores de estómago por el síndrome de Barrett, tenía anemia, que lo trasladaron al hospital, incluso que fue hospitalizado y que fue intervenido, recibió una operación. De manera oficial, no se había informado nada sobre el estado de salud de Emilio Lozoya hasta antes de que llegara a México. Ese era un tema que no teníamos conocimiento de ello. Solamente hubo un comunicado un tanto, llamémosle, escueto sobre el estado de salud de Emilio Lozoya en ese momento. La Fiscalía General de la República aquí detalló el día de la detención, el 17 de julio, cómo fue que lo trasladaron al hospital. Por ejemplo, me brinco la parte de llegó al aeropuerto, lo llevamos y señala aquí. La familia del extraditado pidió y se le autorizó que un médico particular hiciera también una revisión en la que encontró los mismos síntomas. Perdón, me voy más arriba.
El perito de la fiscalía, por su parte, realizó la revisión física y médica correspondiente del extraditado y encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que propuso su internación en el hospital. La familia también hizo lo mismo, por tal motivo fue llevado a un hospital, es lo que nos informó la fiscalía en aquella ocasión, pero no dijo nada de que Emilio Lozoya pues trajera este padecimiento desde España. Incluso muchos periodistas, muchos medios, estuvieron contactando a autoridades españolas y dijeron, confirmaron que Emilio Lozoya había salido sano de Madrid, que no habían tenido ningún antecedente de ello. Hoy en la audiencia, a final de cuentas, ya es que la fiscalía la que dijo, no, sí nos informaron de estos padecimientos. Y incluso en aquella ocasión hasta se cuestionó, varios medios cuestionaron si estaba lo suficientemente enfermo Lozoya como para no ir a prisión y mejor ir a un hospital privado. Esta fue la primera aclaración en torno del estado de salud de Emilio Lozoya. La segunda, sobre si está dispuesto a hablar. De lo que sabemos de las personas que ha nombrado, que asegura que ha sobornado, de las personas, de los nombres que se han sabido, los hemos conocido a través de filtraciones a medios de comunicación. No existe una evidencia tangible de las declaraciones de Emilio Lozoya. En estas audiencias iniciales es cuando estas puedan suceder. Sin embargo, la audiencia de hoy es por el tema de la planta de agronitrogenados. Mañana será la audiencia por el tema de los sobornos de Odebrecht. Y será mañana entonces cuando se hable en específico de estos temas. La planta de agronitrogenados le pagó Altos Hornos de México a Lozoya para que le compre una planta chatarra a sobreprecio y una planta inservible. Pero lo que sí dijo Emilio Lozoya sobre si se considera culpable o inocente o si está dispuesto a hablar de alguien más es, y lo voy a citar textualmente, mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se aclare mi situación jurídica y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan. Esta declaración que él está participando en esta audiencia vía videoconferencia desde el hospital, de entrada se descarta ya que se declare culpable o que en específico por el caso de la planta de agronitrogenados, que es por lo que se realiza esta audiencia, que busque algún beneficio declarándose culpable. Caso Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Reconocen todas o algunas de las irregularidades cometidas con el objetivo de poder llegar a una negociación y acortar el plazo de la sanción o incluso delatar a quienes consideraran. Por lo tanto, al declararse inocente, se descarta que busque este beneficio por este lado. Y el declararse inocente o el declararse no culpable, para ser más estrictos, también implica que va a tener que dejar en claro que no hubo ninguna ilegalidad en dos cosas. Uno, en la compra de la planta. Dos, en la recepción de dinero por parte de Altos Hornos de México para comprar su casa. He notado que existe mucha confusión en este momento, como si fuera información nueva cuando no lo es, el hecho de que Emilio Lozoya compró la casa antes de ser servidor público. Eso no era ningún secreto, no fue algo que surgió ahorita en la audiencia. Ya era sabido que Emilio Lozoya compró esa vivienda en la Ciudad de México con dinero de Altos Hornos de México antes de que fuera director de Pemex. El reto aquí de la fiscalía es demostrar que se trató de un pago que si bien ocurrió antes de que fuera director, pero que los beneficios o la negociación era: cuando seas director vas a comprarme esa planta chatarra. Quizás lo más polémico de esta audiencia, que es lo que he decidido darle el título
esto, en lo que se ha desarrollado hasta este momento, es que Emilio Lozoya ha hecho esta declaración. Lo voy a citar nuevamente. Con relación a los hechos objeto de esta investigación, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentado. Asimismo, manifiesto a usted, se refiere al juez, que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Hay que hacer una aclaración muy importante. No hay nombres de por medio. No se sabe a quién va a denunciar. No se sabe quién le dio esa presión sistemática, esa intimidación, o quién lo instrumentó. ¿Qué entendemos? ¿Qué podemos entender por presión sistemática, intimidación o instrumentalización? Que quizás fue presionado por el sistema, por el gobierno, por alguna autoridad, por la fiscalía, por la procuraduría. Si fuera esta la interpretación, entonces existen dos posibilidades. Una, fue la presión sistemática, intimidación e instrumentalización del gobierno de Enrique Peña Nieto. De ese gobierno lo presionaron y lo intimidaron para actuar como actuó con la compra de la planta, o lo usaron como un instrumento para que otros logren sus objetivos, para que otros logren sus corruptelas. Parte de la estrategia de Emilio Lozoya es y será, lo seguiremos viendo en los próximos días, las próximas horas, decir que él no fue quien operó, sino instrumentó lo que quiso alguien más. Si esto se pretende embonar en cuanto a el gobierno de Enrique Peña Nieto, esta sería la interpretación. O la otra es que la presión, la intimidación ha venido por parte del gobierno actual, en específico por parte de la fiscalía actual, la fiscalía de Alejandro Gertz Manero. Lo ha presionado, lo ha intimidado y lo ha usado como un instrumento para... Esa es la incógnita, esa es otra incógnita. ¿Para qué lo utilizaron? La principal incógnita, obviamente, es saber a quién se refiere Emilio Lozoya. Algo que, vuelvo a citar la frase, es muy importante que tengamos clara esta expresión, esta frase. Lo cito. Con relación a los hechos objetos de esta investigación, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentado. Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Hasta este momento, quizás esta es la declaración que más escándalo podría provocar, pero que en el momento en que estoy haciendo este video, que todavía no termina la audiencia, es una declaración que está, digámosle, en pincitas. No se sabe a quién se está refiriendo Emilio Lozoya. Muchos ya han querido interpretar, muchos ya están incluso cuestionando al fiscal, pero es muy apresurado hasta este momento hacer llegar a alguna conclusión. De entrada, recordemos, estamos en la audiencia inicial. Esto es de considerar el juez que se vincula a proceso a Emilio Lozoya. Este es el comienzo de todo. Hay todavía mucho más por ser contado. Posteriormente a esta declaración, luego también de otro receso, fueron presentadas pruebas por parte de la Fiscalía General de la República, en donde dice, esto se investiga de oficio, se involucró también la Unidad de Inteligencia Financiera porque se utilizó el sistema financiero, entonces presentó una denuncia la Unidad de Santiago Nieto, mostró una nota criminal donde detalla justo la compra de agronitrogenados. Fue comprada a sobreprecio, el 82% del mobiliario era inservible, prácticamente se compró una chatarra. Recordó también que el Instituto Nacional de Administraciones y Avalúos de Bienes Nacionales dijo que la compra iba a ser más cara que el beneficio y además la rehabilitación iba a ser más cara que la compra.
También recordó que la Auditoría Superior de la Federación destacó y documentó que se había comprado una planta chatarra, y también le notificaron al juez que otras personas están siendo investigadas por todo esto. Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, quien presuntamente pagó el soborno, y la hermana de Emilio Lozoya, Hilda Susana, por haber recibido en una de sus cuentas dinero que no corresponde con sus ingresos cuando ella era estudiante. Y además, también la Fiscalía General de la República ya solicitó en 2 ocasiones formalmente que se vincule a proceso a Emilio Lozoya. A esto se le han sumado también, a esta petición al juez, se le han sumado ya los representantes de Pemex, los de la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes han asegurado que no es posible calcular el daño de la compra de la planta, porque todavía se siguen pagando los daños, pero calculan que la afectación es de al menos 8,000 millones de pesos. De al menos. Como te decía hace unos minutos, estaré informando en el blog, en mi página, elcaporal.mx. Elcaporal.mx. Quiero aprovechar ahorita, justo en ese momento, que es un tema bastante interesante, pero que no ha llegado, no ha impactado en el precio de este libro. Te quiero recomendar el libro de Sin filias ni fobias. Santiago Nieto, escrito por Santiago Nieto, quien entonces había investigado y lo habían despedido de la FEPADE a Emilio Lozoya. Aquí habla justo de el inicio de esta historia. Importante, te lo recomiendo mucho. Está a 150 pesos en digital. Te dejo el link del libro en la descripción de este video, porque muy probablemente se encarezca. Ya sabemos cómo son las empresas que aprovechan las circunstancias para hacerlo. En fin, también haré un video al final de la audiencia. Ya debe de estar reanudándose. Muchos medios esperan que ya diga el juez si lo vinculan o no a proceso. Que sea una audiencia que ya va a terminar inicia a las 5 y a las 5 minutos después ya termine. La verdad es que este tipo de audiencias puede prolongarse incluso por días. Puede suspenderse y retomarse varios días después. Todavía hay muchas cosas que ocurran. Obviamente estaré informando puntualmente en la página elcaporal.mx. Si hay muchísima información adicional que salga en la audiencia, estaré haciendo otro video y también estaré informando en el resto de las redes sociales. Así que muchas gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión y, como siempre, muchas gracias por reventar el botón de like.